Olvida todo lo que crees saber sobre lo posible en el mundo animal. Hay criaturas que rompen las reglas de la biología como si fueran papel. No son mitos ni montajes. Existen, se pueden medir, y cada una te obliga a replantear cómo funciona la vida. Hoy te voy a presentar un menú de seres que parecen ilegales para la naturaleza y, sin embargo, prosperan. Sin rodeos. Vamos al grano. Empecemos con una amenaza mínima y, a la vez, indestructible. El tardígrado. Este bicho del tamaño de un grano de polvo sobrevive a cosas que matarían a cualquier otro animal. Vacío espacial, radiación brutal, temperaturas que van del casi cero absoluto a la ebullición y décadas sin agua. ¿Cómo? Entra en criptobiosis. Se deshidrata casi por completo, enrolla su cuerpo y apaga el metabolismo hasta quedar a un 0,01% de actividad. Parece muerto, pero no lo está. Le pones agua y revive. La vida, en modo pausa. Siguiente paradoja. La medusa inmortal, Turritopsis dornii. Cuando su cuerpo sufre daños o envejece, no muere, retrocede su desarrollo y vuelve al estado de pólipo, como si un humano, ante una enfermedad terminal, regresara a ser un bebé sano. Repite el ciclo y, en teoría, esquiva la muerte por vejez. No significa que sea invencible, pueden comérsela, pero su truco biológico es una bofetada directa al concepto de envejecer es inevitable. Hablemos del ornitorrinco, el Frankenstein más real de la zoología. Mamífero que pone huevos, padece cola de castor, pico de pato, detecta electricidad con receptores en el pico para encontrar presas en el lodo, y los machos tienen espolones venenosos en las patas traseras. ¿Mamíferos venenosos? Sí, al menos este, y algún murciélago vampiro con saliva anticoagulante, pero esa es otra historia. Nada en cuevas turbias como un submarino con radar. Te presento a un francotirador sin dedos. El pez arquero. Mira un insecto sobre una rama, calcula ángulo y refracción del agua. Sí, corrige la desviación óptica, dispara un chorro con la boca y lo derriba a distancia. No es un golpe de suerte. Ajusta la potencia según la altura y compensa el movimiento del blanco. Y si creías que esa puntería era exclusiva, espera al mantis gamba. Estomatópodo tiene los ojos más complejos del reino animal, detecta ultravioleta, polarización y colores que ni podemos imaginar, y sus puños resorte golpean tan rápido que hierven el agua, cavitación, y rompen vidrio de acuario. Física aplicada a puñetazos. Pasemos a un arma química con manual de seguridad. El escarabajo bombardero. En su abdomen mezcla dos compuestos, y al activarlos, los hace reaccionar en una cámara reforzada. El resultado es una explosión química que expulsa chorros hirvientes y tóxicos a 100 grados, dirigidos como si fuera un spray de defensa personal. Dices evolutivamente peligroso, pero funciona tan bien que hay distintas especies con esa fábrica portátil. ¿Puede un molusco hacer fotosíntesis? La oveja de mar, Costasiella curosimae, un diminuto nudibranquio, roba cloroplastos a las algas que come y los mantiene activos en su cuerpo. Cleptoplastia. Durante semanas, su espalda verde funciona como panel solar biológico. No es una planta, pero le saca energía a la luz. Suma a la lista otro ladrón virtuoso, el pulpo mimo, que cambia color, textura y postura para imitar peces león, serpientes marinas o medusas venenosas. No solo se camufla, actúa. Copia la silueta y el lenguaje corporal del animal correcto para ahuyentar a quien lo persigue. Teatro subacuático con propósito. Bajemos al barro con una máquina de gel, la mixina o pez bruja. Cuando la atacan, libera proteínas que, en milésimas de segundo, capturan agua y se convierten en litros de baba súper resbaladiza. El depredador se ahoga en su propia boca, la suelta, y la mixina se hace un nudo con su cuerpo para pelarse la mucosidad y escapar. Es defensa, lubricante y cortina de humo a la vez. La rata topo desnuda rompe el manual de los mamíferos. Vive en colonias tipo hormiguero, apenas siente ciertos tipos de dolor, tolera ambientes con poco oxígeno y exhibe una resistencia inusual al cáncer. Su piel arrugada no es un chiste, es un traje funcional para túneles estrechos. A escala molecular, su colágeno, su ácido hialurónico y su metabolismo lento y frío cuentan una historia de longevidad a fuerza de rareza. Hay tiburones, y luego está el tiburón duende, mandíbula protráctil que se dispara hacia afuera como trampa de oso, dientes en aguja y un hocico cargado de sensores eléctricos. Parece un fósil viviente que decidió especializarse en el jumpscare perfecto. Cuando la presa cree estar a salvo por distancia, ¡zas!, la boca se proyecta y la atrapa. En tierra firme, un anfibio hace trampa al invierno. La rana de madera, rana silvática, puede congelarse, su corazón se detiene, la sangre se espesa, y el agua intracelular se desplaza gracias a azúcares crioprotectores.
Primavera llega, se descongela, y salta. Congelar un vertebrado sin matarlo suena a ciencia ficción, pero esta rana lo tiene por rutina. ¿Energía eléctrica? No hablamos de rayos. La anguila eléctrica puede generar descargas de cientos de voltios y usarlas como sonar de alta tensión. Primero un pulso débil para mapear, luego una sacudida fuerte para paralizar presas. Es un taser vivo, con baterías biológicas, electrocitos, alineadas como pilas en serie. Y la mente. El cuco no es raro por su forma, sino por su estrategia. Pone huevos en nidos ajenos, con mimetismo fino del color y tamaño del huevo de la especie hospedadora. El polluelo del cuco eclosiona antes, empuja fuera a los verdaderos dueños y monopoliza el alimento. No es fuerza, es trampa evolutiva, delegar la crianza y optimizar la inversión parental. Cierro esta primera entrega con un director de zombies. El hongo Opiocordyceps. Infecta hormigas, crece dentro de sus cuerpos, secuestra su sistema nervioso y les ordena subir a una hoja y morderla en un ángulo exacto. Allí mueren ancladas, el hongo fructifica y esparce esporas sobre el camino de otras hormigas. No es un monstruo de película, es un parásito que escribe guiones en cerebros ajenos. Todo esto suena imposible, hasta que lo miras de cerca y entiendes la lógica. Presión ambiental más tiempo más azar igual a soluciones creativas. Algunas aprovechan física, cavitación, electricidad, otras reescriben reglas fisiológicas, congelación, reversión del desarrollo, y muchas usan química con precisión de laboratorio, babas, bombas, venenos. Si la naturaleza tuviera un lema, sería, si funciona, no es trampa. Y estos animales lo demuestran cada segundo. Hasta aquí, todo parece producto de un laboratorio alienígena, pero lo más fascinante es que cada una de estas criaturas es un experimento natural que lleva millones de años funcionando. Y cuanto más profundizas, más extrañas se vuelven. Tomemos, por ejemplo, al axolote, el anfibio mexicano que se niega a crecer. Literalmente. En lugar de completar su metamorfosis y convertirse en salamandra terrestre, el axolote conserva sus branquias externas, su cuerpo juvenil y su vida acuática hasta la vejez. Lo que hace imposible a esta especie no es solo su aspecto, sino su capacidad para regenerar casi cualquier parte del cuerpo. Patas, cola, ojos, médula espinal e incluso partes del cerebro. Los científicos estudian su ADN para intentar comprender cómo activa los genes de reparación sin generar tumores. Es como tener dentro el manual de instrucciones de la regeneración eterna. Luego está el pez pulmonado australiano, que vive en estanques que se secan durante meses. Cuando el agua desaparece, se entierra, forma un capullo de barro y respira aire con pulmones verdaderos. Puede permanecer así hasta 3 años esperando la lluvia. Es un fósil viviente, descendiente directo de los primeros vertebrados que salieron del océano. Si lo piensas bien, este pez no evolucionó hacia la Tierra evolucionó para seguirle el paso. Más al norte, en las profundidades heladas de la Antártida, vive el pez de hielo, Chaenocephalus aceratus, un animal blanco, translúcido y sin glóbulos rojos. Su sangre no es roja, sino transparente, porque carece de hemoglobina. En cualquier otro lugar del planeta eso sería una sentencia de muerte, pero este pez sobrevive gracias a proteínas anticongelantes que impiden que sus fluidos se solidifiquen. Su metabolismo es tan lento que cada movimiento parece un suspiro. Un organismo que vive al borde de lo imposible, sin pigmentos, sin oxígeno, pero vivo. Otro prodigio extremo es el dragón azul, una babosa marina que flota boca abajo y se alimenta de medusas venenosas. Lo increíble es que no solo sobrevive al veneno, sino que lo almacena en su propio cuerpo, concentrándolo en la punta de sus tentáculos para usarlo como arma. Es, literalmente, un ladrón de toxinas que las recicla como munición. Su cuerpo azul plateado brilla bajo el sol del océano, un aviso brillante que significa tócame y mueres. Y si hablamos de manipulación biológica, nadie lo hace mejor que el gusano parásito Spinochordodes tellini. Vive dentro de grillos y saltamontes, pero no quiere quedarse ahí, necesita agua para reproducirse. Cuando alcanza la madurez, manipula químicamente el cerebro del insecto, obligándolo a lanzarse a un estanque o a un río. El grillo, incapaz de resistirse, salta al agua y muere ahogado, mientras el gusano emerge triunfal de su cadáver. Un suicidio dirigido a distancia por un parásito invisible. El reino de lo imposible también tiene arquitectos geniales. Las termitas constructoras africanas levantan torres de varios metros con ventilación natural, control de humedad y temperatura interna estable, todo sin un solo plano. Su ingeniería ha inspirado diseños modernos de edificios ecológicos. Lo mismo ocurre con los castores,
que modifican ecosistemas completos construyendo presas y lagos donde antes no existían. Son, en esencia, ingenieros ambientales naturales, capaces de redirigir ríos y cambiar paisajes sin usar una sola herramienta artificial. Pero hay criaturas que desafían la física más básica. La araña gladiadora, Deinopis spinosa, teje una red elástica que sostiene entre sus patas y lanza como una trampa de resorte sobre los insectos que pasan. Lo asombroso es que la tensa tanto que detecta vibraciones acústicas, usándola como sensor y red a la vez. Cuando algo vibra, se dispara y atrapa. Es un sistema de caza que mezcla mecánica, acústica y precisión milimétrica. También existen animales que parecen experimentar con la química del cuerpo. El camaleón de Jackson puede mover sus ojos de manera independiente, y su lengua, que mide el doble de su cuerpo, se dispara a más de 100 km por hora en menos de una décima de segundo. Mientras tanto, el calamar gigante usa chorros de tinta y camuflaje instantáneo para desaparecer en plena persecución, cambiando el patrón de su piel con impulsos eléctricos. Y entre todos ellos, hay una criatura que rompe las reglas de la evolución misma, el celacanto. Un pez que se creía extinto desde hace 60 millones de años y que fue hallado vivo en 1938. Es un fósil viviente que respira con pulmones primitivos, nada con aletas articuladas que se mueven como patas, y puede alcanzar los 2 metros de largo. Es el recordatorio perfecto de que lo imposible no siempre está muerto. A veces simplemente está escondido, esperando a ser redescubierto. La naturaleza no improvisa, experimenta sin descanso. Y cuanto más observamos, más entendemos que imposible es solo una palabra humana para describir lo que todavía no comprendemos. Cada uno de estos animales no es un error de la biología, sino una demostración brutal de su creatividad. La Tierra está llena de anomalías que respiran, cazan, brillan y desafían el sentido común, y eso es lo que la hace extraordinaria. Hay criaturas que parecen diseñadas por alguien con exceso de imaginación. No porque sean bonitas o extrañas, sino porque desafían directamente las leyes del cuerpo. Entre ellas está el Pistol Shrimp, conocido también como el camarón pistola. Este diminuto crustáceo tiene una pinza desproporcionadamente grande que no usa para cortar ni sujetar, sino para disparar. Cuando la cierra a toda velocidad, el agua entre sus bordes genera una burbuja de cavitación que explota con una onda de choque de más de 200 decibelios, lo suficiente para aturdir o matar peces pequeños. Por una fracción de segundo, la temperatura dentro de la burbuja supera la de la superficie del Sol. Sí, este diminuto animal literalmente produce plasma con su garra. Y si eso ya parece una locura, hay quien lleva el concepto más lejos. El gusano bobbit, Eunicea proditis, un depredador marino de casi 3 metros, vive enterrado bajo la arena con solo sus mandíbulas expuestas. Cuando un pez pasa, el gusano emerge de golpe y lo corta por la mitad. Sus mandíbulas, con bordes cerrados, se cierran con una fuerza brutal. No tiene ojos visibles, pero percibe las vibraciones de las presas con una sensibilidad extrema. Su aspecto metálico y sus movimientos explosivos lo convierten en una de las emboscadas más letales del océano. En las profundidades, donde la oscuridad reina y la presión aplastaría a cualquier ser terrestre, vive otro imposible, el pez abisal linterna. Posee órganos bioluminiscentes llenos de bacterias que brillan en la oscuridad como linternas vivas. Algunas especies incluso usan esas luces como anzuelos para atraer presas, o como códigos de comunicación entre individuos. La bioluminiscencia no es solo un truco estético, es un lenguaje. En un lugar sin luz, el brillo es la voz de la supervivencia. Hay organismos que juegan con el tiempo como si fuera un material más. El langostino mantis no solo golpea con la fuerza de una bala, su sistema visual es tan avanzado que percibe frecuencias de luz polarizada y ultravioletas, lo que le permite detectar camuflajes invisibles para otros animales. Su cerebro procesa información visual antes de que la imagen llegue completamente al ojo. Es, literalmente, un depredador que ve el futuro unos milisegundos antes de actuar. Si en la superficie el calor es el enemigo, en las profundidades extremas es la norma. En los respiraderos hidrotermales, donde el agua supera los 300 grados Celsius, viven gusanos tubícolas gigantes que no tienen boca ni estómago. En lugar de comer, albergan bacterias simbióticas que convierten los compuestos sulfurosos en energía química. Es quimiosíntesis, una forma de vida completamente independiente de la luz solar. En otras palabras, estos animales viven gracias a la química pura del planeta. En el extremo opuesto, donde la vida parece dormida bajo el hielo, prospera el tardígrado, ese pequeño héroe de 8 patas que puede sobrevivir al vacío, a la radiación y a temperaturas extremas. Lo imposible de este organismo no es su resistencia física, sino su capacidad de pausar el tiempo biológico.
puede permanecer seco durante décadas y reactivarse con una simple gota de agua. Es, en cierto modo, la prueba de que la vida puede viajar por el espacio y renacer en otro mundo. El planeta también guarda seres que parecen simples, pero esconden secretos asombrosos. El planario, un gusano plano que vive en agua dulce, puede regenerar su cuerpo entero a partir de un fragmento minúsculo. Si lo cortas en 20 pedazos, cada uno se convierte en un gusano completo. Su biología desafía el envejecimiento y la muerte celular. Para la ciencia moderna, estudiar a los planarios es mirar de frente el código de la inmortalidad biológica. Y mientras algunos se adaptan al calor o al hielo, otros dominan la gravedad misma. Los geckos, por ejemplo, caminan por paredes y techos gracias a millones de pelos microscópicos llamados setas en sus patas. Estas estructuras generan fuerzas intermoleculares que los adhieren a casi cualquier superficie. No es pegamento, no es succión, es física cuántica aplicada a la biología. Un gecko puede sostener 10 veces su peso colgado de una sola pata. En los desiertos, la supervivencia adopta formas igual de extrañas. El escorpión dorado del Sáhara sobrevive en temperaturas que matarían a la mayoría de los animales gracias a un recubrimiento ceroso que refleja la radiación ultravioleta. Su cuerpo es, literalmente, un espejo biológico. Por su parte, el demonio espinoso australiano, un lagarto cubierto de púas, puede beber con la piel. Los canales entre sus escamas capturan el rocío y lo conducen directamente a la boca. Y si piensas que la evolución no puede ser más ingeniosa, mira al murciélago de herradura, cuyos gritos rebotan como un radar de precisión quirúrgica, o al colibrí, cuyo corazón late hasta 1300 veces por minuto para mantener el vuelo suspendido. Ambos son recordatorios de que la vida no solo busca sobrevivir, busca desafiar los límites de lo posible. Cada uno de estos animales, desde el gusano que manipula cerebros hasta el pez que ilumina la oscuridad, demuestra lo mismo: la biología no sigue un guión. La naturaleza experimenta, falla, corrige y triunfa. Y a veces, de ese proceso, surgen criaturas tan extrañas que parecen imposibles, hasta que las ves respirar. El verdadero secreto de los animales imposibles no está solo en su forma o en sus poderes, sino en la forma en que rompen nuestras categorías mentales. Cada descubrimiento nuevo obliga a reescribir las reglas de lo que pensábamos que era la vida. Y, sin embargo, la mayoría de estos organismos no intentan ser extraordinarios. Simplemente encontraron una manera de sobrevivir donde nadie más podía hacerlo. Un ejemplo perfecto es el pulpo Dumbo, una criatura de las profundidades que parece salida de una película animada. Vive a miles de metros bajo el mar, donde la presión aplastaría a un submarino, y sobrevive moviendo sus aletas parecidas a orejas. No tiene vejiga natatoria ni huesos, y su cuerpo gelatinoso soporta el peso del océano gracias a una densidad casi idéntica a la del agua que lo rodea. Es el equilibrio hecho carne, ni flota ni se hunde, simplemente existe suspendido en un mundo sin luz. Algo similar ocurre con el pez dragón abisal, que produce su propia luz y tiene ojos capaces de percibir el rojo en un entorno completamente oscuro. Es una ventaja letal, porque ninguna otra criatura abisal puede ver ese color. Cuando ilumina a sus presas, ellas ni siquiera notan que están siendo observadas. Es como cazar con un foco invisible. La estrella de mar es otro imposible silencioso. No tiene cerebro, pero cada uno de sus brazos contiene un conjunto de nervios tan complejos que pueden coordinarse sin un centro de mando. Además, puede regenerar extremidades completas, y en algunos casos, un solo brazo con parte del disco central puede crear una nueva estrella de mar. Es un organismo que funciona como una red viva, sin jerarquía, sin órganos vitales únicos, y aún así, perfectamente funcional. Si hablamos de sistemas fuera de escala, el gusano de Pompeya desafía cualquier noción de resistencia. Vive pegado a los respiraderos volcánicos submarinos donde el agua alcanza los 90 grados Celsius. Debería cocinarse al instante, pero sobrevive gracias a una capa de bacterias simbióticas que actúan como escudo térmico. Literalmente vive dentro del fuego, protegido por un ejército microscópico que lo cubre como una armadura viva. El planeta también esconde prodigios invisibles a simple vista. En el intestino de muchos animales, incluyendo los humanos, existen microorganismos extremófilos que metabolizan metales o gases tóxicos. En el fondo de cuevas sin oxígeno, bacterias se alimentan de azufre y hierro, generando vida donde parecería imposible. Estos microbios demuestran que el concepto de hábitat es mucho más flexible de lo que imaginamos. La vida no necesita comodidad, solo una oportunidad. Y, por supuesto, hay formas de vida que parecen burlarse de la muerte. Algunos caracoles marinos combinan ADN de algas y de su propio cuerpo, fusionando dos especies en una sola entidad funcional. Otros,
como el plancton mixótrofo, pueden decidir entre alimentarse como animales o producir energía como plantas, dependiendo de las condiciones. Son fronteras biológicas difusas, híbridos que desafían la clasificación. Pero quizás el ejemplo más poético de lo imposible lo encarna el anfípodo del hielo antártico. Este pequeño crustáceo vive entre cristales de hielo marino, en un espacio donde la temperatura se mantiene bajo cero. Su cuerpo contiene una proteína anticongelante que evita la formación de cristales internos. En un entorno donde el agua se solidifica, él sigue nadando, lento pero constante. En cierto modo, es la metáfora perfecta de la vida misma. Avanzar incluso cuando todo a tu alrededor está congelado. En las selvas tropicales, el ingenio adopta otras formas. El perezoso, que parece un símbolo de lentitud, en realidad es una obra maestra de eficiencia energética. Su metabolismo está tan optimizado que sobrevive con una fracción de la energía que usaría un mamífero del mismo tamaño. Su lentitud no es debilidad, es estrategia. Cada movimiento ahorra calorías, cada pausa prolonga la vida. Lo que para nosotros es pereza, para la naturaleza es sabiduría. Lo mismo ocurre con los murciélagos, únicos mamíferos capaces de vuelo sostenido, con un sistema inmunitario que los hace casi inmunes a los virus más letales. Son portadores de enfermedades que matan a otros animales, pero a ellos no los afectan. Su metabolismo acelerado, combinado con la hibernación parcial y una reparación celular constante, los mantiene estables en un equilibrio biológico que aún estamos lejos de entender. A lo largo de los siglos, los humanos hemos llamado imposible a todo lo que no comprendemos. Pero los fósiles, los experimentos y los descubrimientos modernos nos recuerdan que el límite entre lo posible y lo absurdo es muy delgado. Cada vez que creemos conocer todas las formas de vida, la naturaleza presenta otra excepción. Un pez que camina, un gusano que vive sin oxígeno, un mamífero que produce veneno o un hongo que controla mentes. Y mientras sigamos explorando, habrá más. Más anomalías, más criaturas que rompen las leyes y amplían los márgenes de la imaginación. Porque en el fondo, eso es lo que define a la vida, su capacidad para adaptarse, reinventarse y sobrevivir incluso los escenarios más inverosímiles. Los animales imposibles existen porque la naturaleza nunca ha obedecido nuestras reglas. Y quizá, al observarlos, lo que realmente estamos viendo no es el límite de la biología, sino el comienzo de lo que aún no entendemos.